Exploramos el tema de la sustentabilidad y el cómo llegar a ella. Hemos compartido con Luis esta trayectoria y esta historia de nuestro México, de la cual aprendemos y de la cual tenemos que tomar saberes ancestrales, tendencias y bueno, este cambio. Luis, me gustaría preguntarte cómo fue tu experiencia como biólogo, estar viendo todo este tema, el involucrarte en trabajar por el medio ambiente, el difundir contenidos y finalmente el día de hoy operar una empresa o la Reserva Azul. Sí, bueno, la vida te va llevando por caminos que uno no planea. Y de repente estaba yo en una secretaría que era la de Desarrollo Urbano y Ecología, observando procesos de deterioro, principalmente aquí donde yo vine a trabajar, que es el estado de Puebla. Y me doy cuenta que había muchísimos vacíos, ¿no? Muchos vacíos en la ley y muchos vacíos en la percepción de la gente sobre su propia realidad ligada al tema de la pérdida de los recursos, de la pérdida del suelo, del tema de la contaminación, y que poco a poco, cuando querías intervenir, te encontrabas en momentos en donde no podías seguir avanzando en la restauración o en la protección de lo que veías que se estaba desmoronando en términos del medio ambiente. Así fue como me tocó entrar. Tuve la fortuna de trabajar en una gran empresa como es Volkswagen por algunos años en el tema ambiental, y eso me permitió tener contacto a nivel internacional con nuevas tecnologías. Estaba en un florecimiento muy importante en los años 90, el asunto ligado al manejo de residuos peligrosos, el tema de medio ambiente, la protección del aire, ¿no? Es decir, y además estábamos pasando de un momento de tecnologías que se le llamaban de comando y control al final de tubo, en donde la industria contaminaba y entonces había técnicos encargados de descontaminar lo contaminado, y el pretexto era: para que tú trabajes, yo tengo que contaminar, ¿no? Y entonces era una tensión permanente. Y eso poco a poco, afortunadamente, fue cambiando de manera muy rápida a pasar de una postura de contaminar para luego descontaminar a final de tubo, a una postura, vamos buscando mejores materiales. El tema del reciclaje empezó a crecer importantemente. Bueno, hoy estamos en un set maravilloso hecho de cartón, ¿no? Estamos sentados en sillas de cartón, lo cual es maravilloso. Y eso hizo que se cambiara la mirada, que cambiara la tecnología, que se empezaran a buscar nuevos materiales de bajo impacto, de larga vida, de mejor reciclaje, y que eso hizo que la industria se reconvirtiera y que la sociedad también se reconvirtiera y empezara a consumir de manera distinta, ¿no? Aquí el gran problema es que la sociedad sigue consumiendo y cada vez más. O sea, hay un problema no tanto de qué tanto consumo, sino más bien de cómo consumo, sino qué tanto consumo, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que deberíamos ya pasar rápidamente a un asunto de utilizar menos, ¿no? Más sano y conociendo de dónde viene, ¿no? Cuando tú sabes de dónde vienen las cosas, cómo fueron producidas, ¿no? Cuáles fueron las materias primas que se usaron, cuáles fueron los materiales auxiliares que se usaron, qué tanta energía se utilizó para eso, uno puede decidir qué consumo y qué no consumo. Y eso se llama consumo responsable, ¿no? El problema es cuando no sabes de dónde viene el agua que tomas, que no sabes de dónde viene la carne de pollo que estás consumiendo, ¿no? Cómo fue al final de cuentas producido ese arroz o ese material. A veces el arroz viene de países tan lejanos y con problemas sociopolíticos y técnicos que no conocemos, que no sabemos que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, ese tránsito me ha tocado vivirlo, ¿no? De un asunto de comando y control a cambio de materiales, a cambio de consumo. Fíjate cómo va ido cambiando la manera en que nos relacionamos, ¿no? Y que siempre buscar conocer el origen, me parece que es si hay una fórmula, esa sería. Porque tú decides cómo vas a consumir, ¿no? Y qué vas a consumir. Entonces, a veces pensaría uno que no ha pasado, o sea, que el tema ambiental empezó ayer.
No, el tema ambiental se viene gestando desde la Revolución Industrial. Tenemos casi 200 años, ¿no? Construyendo una sociedad industrial como la que tenemos ahora y que necesitamos voltear a dónde y cómo y quién, que ese es el otro tema, ¿no? Es decir, si son gentes a las cuales yo puedo ayudar con mi consumo, bueno, pues bienvenido, qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estás adicionando algo que ha sido olvidado del tema de la sustentabilidad, que es esta parte social, ¿no? Es decir, acompañar a otros a crecer lo que tú has tenido oportunidad de crecer. Y ahí, Luis, es como bien importante porque ya los jóvenes de ahora tienen como esta posibilidad de preguntarse el origen de las cosas, como tú dices, quién lo produce, ¿no? Si antes, y creo que un poco la era de la industrialización ha generado que al día de hoy a veces los niños chiquitos abran el refri y imaginen que no sepan que viene de una gallina, de una hortaliza, no porque no los eduquen, sino simplemente todo está ahí, todo está ready to take, rápido, lo agarras, no tienes entonces la posibilidad de conocer los procesos cíclicos de la naturaleza y lo que te implica, con diferencia a los que yo tuve el gusto con mis abuelos de pues, criar hortalizas, ver que una fresa, lo que tarda en formarse, lo que cuesta. Entonces valoras tu sustento alimenticio, el que ahora, bueno, siendo México, un país tan industrializado y tan desarrollado justo en la industria alimenticia, pues comenzamos a ver Claro, esto. y además el origen del maíz y el origen de muchas especies que hoy el mundo las usa como si hubieran sido creadas en cada lugar, ¿no? Y que son las cosas que tenemos que cuidar muchísimo. Nuestro patrimonio biocultural, como lo define Víctor Toledo, es decir, son esas plantas, esa naturaleza que ha sido transformándose el ser humano, ¿no? Es decir, México no se concibe sin el maíz, ¿no? México no se concibe sin ese ser sentiópil, ¿no? Que es el que, como en el Popol Vuh, genera, ¿no? El origen, nuestro origen como país, como un colectivo en donde nos identificamos, ¿no? En un territorio. Y eso es clave porque los saberes locales son los que al final de cuentas hacen que nos sintamos como parte de algo, ¿no? Y el ser humano necesita sentirse parte de algo, ¿no? Cuando el ser humano se siente desarraigado, ¿no? Cuando no se siente en un lugar donde esté seguro, donde sabe que lo que está comiendo tiene que ver con su historia, lo que está platicando tiene que ver con su historia, pues acaba sintiéndose solo, ¿no? Entonces, el tema ambiental no solamente tiene que ver con el agua y los residuos, tiene que ver con nuestro espacio, ¿no? Tiene que ver con nuestro territorio. El estar en un lugar es una necesidad existencial, así como el ser, el estar, el tener y el tener, ¿no? Es decir, son las cuatro condiciones que cualquier ser humano siempre ha tenido. Y si no cuidamos el locus, si no cuidamos en dónde estamos, pues entonces estamos perdiendo una de las necesidades fundamentales o estamos descuidando unas necesidades fundamentales del ser humano, que además puede ser recreada culturalmente de muchas maneras, que eso es lo rico, ¿no? Del ser humano. Es decir, podemos tener espacios distintos. Habrá gente que se sienta más cómodo en una ciudad, es más urbanita, como digo yo, pero vemos gente que lo urbanita ya no nos acomodó y corrimos hacia la parte más rural, hacia la parte más abierta. Los espacios cerrados nos incomodan, bueno, vamos a los espacios abiertos. Y eso nos permite además tener ese contacto con el origen. Y Luis, eso es súper rico porque el regresar al origen, el regresar a la naturaleza, creo que hay que separarlo porque cuando comienza a volverse más moderna la sociedad, muchas veces hay esta brecha entre eres rural o eres urbano, efectivamente, la aspiración de los rurales a irse al mundo moderno, pero siempre a nivel origen estaba basado en el tema de ir por una economía mejor, en crecer profesionalmente, pues porque las universidades estaban en las ciudades. Y sin embargo, en algún momento, como en esta brecha
de, por ejemplo, yo lo percibo mucho en México, está lo rural o lo urbano. En Europa, cada persona tiene su casa urbana y tiene su casa de campo, donde no importa si eres el más rico o sociedad media o clase media, pues produces tus hortalizas, tienes tu jardín, tu bosquecito, como tú dices. Hay esta relación con la naturaleza bien fuerte, ¿no? Que aquí es distinto, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es que México ha vivido un proceso de concentración enorme. Hemos comprado un modelo de desarrollo económico centralista, concentrador, muy en la lógica de la economía de escala. Es decir, si quieres servicios para que sean más baratos, todo el mundo junto, ¿no? El vivir en un ambiente amigable, ambiente sano, no es más barato. Es decir, ese discurso se quiso vender hace muchos años y ya entendimos que reciclar no es más barato. Puede salir más caro en términos económicos, pero es más barato en términos de largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos conservando algo que nos va a durar muchísimo más tiempo, ¿no? Esta lógica de la durabilidad, los ciclos de vida, ¿no? Que cada vez se hacen más cortos. ¿Por qué? Porque lo que le importa a veces a quien produce el producto es que le compren más. ¿Por qué no generamos productos que duren más y vendemos servicios de mantenimiento para que eso dure más, ¿no? Es decir, ahí también hay un gran negocio. Y no necesariamente en el estar haciendo cosas todo el tiempo. Y por eso el mundo se va terciarizando. Es decir, el tema del servicio es muy importante, aunque también, desde luego, no debemos olvidar que la producción primaria, la producción de los bienes siempre será muy importante, ¿no? Y este asunto que pareciera una idea trasnochada, ¿no? De que es que mi lavadora me duraba antes toda la vida, ¿no? Pues así debería de ser, ¿no? Y si, ¿por qué no piensan hoy los jóvenes en generar tecnología que puede irse escalando, ¿no? Es muy valioso. Que pueda irse creciendo. Sí, hay que ir incorporando nuevos aportes tecnológicos, pero no tenemos por qué sustituirlo, ¿no? Digamos, el caso más dramático son los celulares, ¿no? Sí, ¿por qué no podemos ir escalando, ¿no? El software nos da muchas posibilidades por ahí, ¿no? De ir escalando, ir poniendo cada vez más cosas sin necesidad de cambiar un hardware cada año, ¿no? Ahí, Luis, considero que es un tema buenísimo el que tocas. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de frenar el tiempo y de evaluar y comparar experiencias. Quisiera profundizar más ya en el bloque que viene. Y reforzando un poco la plática de Luis, tenemos el honor de haber entrevistado al maestro Cristian Dávila de Green Momentum en México DF, donde él nos comparte más a fondo qué está haciendo esta gran organización hacia el enfoque de los emprendedores y los negocios verdes, dando este reforzamiento y esta gran plataforma que los va desarrollando. Acompáñenos a conocer la entrevista regresando del corte. Regresamos.